Bienvenidos, queridos alumnos, a una nueva sesión de nuestro curso de lenguaje. En esta oportunidad, como consolidación de cuanto se ha aprendido al estudiar los sonidos del lenguaje, vamos a hacer hincapié en una clase de fonemas, es decir, de sonidos también, pero que no se pueden establecer como segmentos, tal como hicimos con los anteriores, tal como hemos hecho con mesa, decimos hay 4 fonemas. En carpeta decimos hay 7 fonemas. En cambio aquí hacemos alusión al acento, que junto con la entonación son fonemas, porque tienen un papel distintivo, pero suprasegmentales. También se los llama al acento y a la entonación rasgos prosódicos, porque se aprecian en la pronunciación. Este acento es la mayor fuerza de voz que recae en una sílaba de una palabra. Esta sílaba recibe la denominación de tónica. Y las otras, las que carecen de acento, recuerda, se llaman sílabas átonas. Los monosílabos, salvo 8 casos que explicaremos más adelante, son átonos, es decir, los monosílabos carecen de acento. Al ser solo una emisión de voz, ¿cómo puedes comparar, cómo puedes decir que hay más o menos fuerza de voz? Es imposible. El español es una lengua en la que el acento tiene carácter distintivo porque es libre. ¿Eso qué significa? Que la posición del acento varía. En algunas palabras el acento se encuentra al final. Por ejemplo, en una palabra como valor. Y esas se denominan palabras agudas. En otros casos, el acento se encuentra en la penúltima sílaba, como en lápiz. Esas se denominan palabras graves. Y en otros casos, el acento se ubica en la antepenúltima o antes de la antepenúltima sílaba. Y por eso se habla también de palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Y hay palabras graves que llevan tilde y palabras graves que no lo llevan. Igual ocurre con las agudas. Esas son las reglas de tildación. La tilde es otro tipo de fenómeno. La tilde solo va a señalar el acento. Justamente debido a que, como les dije, el español es una lengua de acento libre, este fenómeno, este acento, tiene un carácter distintivo, un carácter diferenciador. Fíjense ustedes, publicó hace referencia a la acción de dar a conocer, es publicitar. La palabra publico también hace referencia a esa acción, pero mientras esta palabra publicó señala a la tercera persona en tiempo pasado, la palabra publico remite a la primera persona en tiempo presente. Y si decimos público, entonces hace referencia a la audiencia. Y esta palabra, dicho sea de paso, por tratarse de una esdrújula, debe llevar su tilde. Por razones dialectales, en nuestra lengua se presenta un fenómeno denominado acentuación optativa. Recuerda, cuando se habla de acento, uno remite a diferencias sintácticas, es decir, el ordenamiento de las palabras, a diferencias morfológicas, o sea, que la estructura puede cambiar según el lugar. Por ejemplo, en algunos sitios utilizan el morfema ic,
¿no? Chiquitico, pequeñico. Y en otros dicen chiquitito, ¿no? El morfema it, pequeñito. Diferencias semánticas, una misma palabra tiene distinto significado. Diferencias léxicas, un significado tiene diferentes palabras para referirse, ¿no? Por ejemplo, el concepto de niño en unos sitios es chibolo, en otros es chaval, en otros es churre, en otros es pibe, etc. Y las diferencias fonéticas o las que tienen que ver con la pronunciación. Fíjate, nosotros decimos fútbol y al decir fútbol, según las reglas de ortografía, debe colocarse la tilde. Pero al norte de nuestro continente, por ejemplo en México, dicen fútbol. Por cable de repente has visto. Y ya viene ESPN con lo mejor del fútbol mexicano. Esa pronunciación difiere del fútbol peruano. Entonces, como ambas son válidamente usadas, entonces se han admitido. Y así como se dice fútbol o fútbol, también se dice vídeo o video, chofer o chofer, periodo o periodo, hidrósfera, hidrosfera. Ese fenómeno, repito, es el de acentuación optativa. Es poco menos de un centenar de palabras que en esta doble forma son admitidas por el diccionario. Porque recuerda que ese diccionario lo confeccionan todas las academias que se reúnen. Y repito, ambas formas son válidas. El acento entonces tiene estas peculiaridades. Es lo que cuando tú eras chiquitito te decían acento prosódico y llamaban acento ortográfico a la tilde. La tilde es un signo que señala la ubicación de ese acento según reglas que son generales, las que vamos a ver para las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, o reglas especiales. Son los casos de la acentuación diacrítica o de la acentuación enfática. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a ver caso por caso con detalle para que tú no tengas dudas. En resumen, podemos decir entonces que el acento es un fenómeno de la pronunciación, es un fenómeno entonces prosódico, fonético, es un fenómeno de la pronunciación. Mientras que la tilde es un fenómeno de la escritura, es un fenómeno ortográfico. El acento está presente en el mayor número de palabras. Ya hemos señalado, los sílabos carecen de acento, las demás palabras sí. Y la tilde está presente en el menor número de palabras. ¿Cuál es la razón? Recuerda que el lenguaje se organiza sobre una serie de principios, entre ellos el principio de economía lingüística. Realizamos el menor esfuerzo. Solo colocamos tilde en aquellas palabras que, por ser raras, por ser escasas, por ser las menos usuales, nos obligan a recordar cuál es su pronunciación adecuada. El acento es una fuerza de voz. Y la tilde
es una rayita oblicua que señala esa mayor fuerza de voz o acento. Precisamente para poder establecer cuáles son las reglas de tildación, estas se basan en el principio de economía de lingüística que nosotros mencionamos anteriormente. En este cuadro podemos observar cuáles son estas palabras y dónde se ubica el acento, y en función de ese señalamiento colocar la tilde. Recuerda, estas son las reglas generales de tildación, las que se aplican en la mayor cantidad de palabras. Nosotros denominamos agudas a esas palabras que concluyen con sílaba acentual o tónica. Estas, si acaban en vocal o en consonante N o S, deben llevar la tilde. ¿Puedes percatarte aquí? Valor, metal, pared, reloj. Son palabras agudas, pero ninguna de ellas termina en estas letras. Por lo tanto, ninguna lleva tilde. En cambio, en canción, tesón, anís o ñandús, puedes darte cuenta que terminan en N o S. Por lo tanto, estas de acá sí llevan tilde. Lo mismo ocurre con palabras como café, ¿no?, Panamá, etc. Ahora, hay una excepción para esta regla. Si antes de la S está presente una consonante, no debe colocarse la tilde. Fíjate, robots, microchips, Orleans. Son palabras agudas que terminan en S, pero antes de la S hay otra consonante. Por eso, siendo agudas que terminan en S, no llevan tilde. Las palabras graves o llanas son las más abundantes en la lengua española. Por eso cuando dicen que el español es una lengua grave, se refiere a la abundancia de estas palabras. La mayor fuerza de voz se encuentra en la penúltima sílaba. Estas van a llevar tilde si es que acaban en consonante, diferente. ¿De qué? De N o S. Esto es, si concluyen en vocal, tampoco van a llevar tilde. Fíjate aquí. Dictamen termina en N. Ahí está. Velamen termina en N. Tesis termina en S. Ninguna de esas palabras lleva tilde. Camisa termina en vocal, tampoco va a llevar. La regla dice solo consonante, y esa consonante además debe ser diferente de N o S. En cambio, mira, López está concluyendo en Z, por lo tanto, López lleva tilde. Y esta es una recomendación. Hay entre nosotros una abundancia de apellidos patronímicos, es decir, son nombres de familia o apellidos que provienen de nombres antiguos. Entonces, de Sánchez, Sancho es el origen, de Ramírez, el origen es Ramiro, de López es Lope. Son palabras graves, Sánchez, Ramírez, Fernández, que terminadas en Z deben llevar tilde. No se olviden de tildar sus apellidos. La palabra árbol está concluyendo en L, también se debe tildar. La palabra vóley. Es cierto que la Y final
suena como I, ¿no? La Y representa el sonido I cuando está en posición final de palabra. Pero ortográficamente se trata de una consonante. Esa es la razón por la cual vóley debe llevar tilde. Excepción. Si antes de la S hay consonante. Es decir, si tú reparas, las reglas de las agudas y las graves son una inversa de la otra, nada más. Mira estas palabras: cómics, bíceps y récords. Son palabras graves que están terminando en S, pero antes de la S hay consonante. Por lo tanto, constituyen la excepción y estas palabras deben llevar tilde. Las esdrújulas son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la antepenúltima, y las sobresdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica se encuentra antes de la antepenúltima. Y en ambos casos siempre se debe colocar la tilde. Son las más escasas del español, por lo tanto siempre debe colocarse la tilde. Fíjate aquí: válido, área, rápidos, no importa en qué termina, siempre estas palabras se tildan. En el caso de las sobresdrújulas es necesario aclarar que se trata de verbos graves a los que se añade un par de pronombres. Devuelva, un verbo grave, no se tilda, pero tú le añades esos pronombres. Puedes decir devuélvaselos, devuélvamelas, devuélvanoslo. Entonces, al añadir esos pronombres, como aquí también se ha añadido a compra, se ha añadido los pronombres te y la, entonces se está produciendo una palabra sobresdrújula. Es decir, las palabras sobresdrújulas siempre son palabras compuestas, formadas por la adición de pronombres átonos a un verbo grave. Estas reglas tienen algunas precisiones que son las que vamos a ver a continuación.